welcome you to hearing number 20 of the 189th period of sessions. The focus of this hearing is rights of women deprived of their liberty to reintegration. It is a regional hearing, as I understand it, and it will last for an hour and a half. And the purpose of the hearing is to provide information on the social reintegration of women deprived of liberty, as well as women released from prison, and in particular to provide data on violations of rights that they face, as well as discrimination, which affects how they exercise their rights. So before we begin, and we have an hour and a half for this, and as you all know, we will be organizing the hour and a half. You have, I guess, 30 minutes. Civil society has 30 minutes, and then the commission, if we have any comments, we have some minutes, and then we turn it back over to you for 25 minutes of response. Commissioner Rallon should be here shortly. But before I begin, I just want to do some advertising for the commission, or some celebrating on behalf of the commission, to say that we are in our 65th year. This is 2024 is our anniversary of 65 years since our founding. And the commission was and is committed, of course, to the defense and promotion of human rights. And we think that we have a record of achievement in those 65 years. And just to give you some statistics so that you too can be advocates for the commission, we have done more than 100 on-site visits, and for every on-site visit there's a report. Issued more than 1,000 precautionary measures, more than 750 merit reports, that's quite a lot, 220 friendly settlements, and we've sent 377 cases to the court. And all of this we do with victims as a central focus of our work and as our priority, but also our work through our technical advisory services with the state is meant to enforce or to support state accountability for compliance with the regional human rights standards. The other thing I want to say before we start is about accessibility, to remind you that this hearing, we are trying to make it as inclusive as we can in the framework of the technology. We ask all the participants to say your name, your position, and the organization you represent when you speak, before you speak. And every time you take the floor, please repeat it, your name, just at least your name. For those who are online, Zoom subtitles are available, and you can also expand the font or reduce the font, however it's suitable to you. And also, this hearing is accessible through the live stream on Facebook and on YouTube. So with that, I want to invite civil society to make its representation. I think we're supposed to have 30 minutes on the clock. Administrators, it says 20 here. Can we fix that before we begin? Okay. So 30 minutes, but remember, please introduce yourselves. Estimadas y estimados integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buenas tardes. Mi nombre es Astrid Reyes, representando al Cyrus R. Vance Center for International Justice y la Red Mujeres en Prisión. La red se constituye de 50 defensoras y defensores de 21 países a través del mundo que se dedica a examinar las causas y consecuencias del encarcelamiento de las mujeres y lucha por la incorporación de una perspectiva de género en todas las etapas del proceso. Agradecemos a la Comisión por convocar esta audiencia sobre los desafíos que enfrentan las mujeres exprivadas de libertad en cuanto a la reinserción o la reintegración al cumplir con sus sentencias. Consideramos que esta audiencia se realiza en un momento bastante oportuno, pues la detención de las mujeres ha aumentado en los últimos años a nivel mundial. A la misma vez, la situación sociopolítica de la región se ha vuelto más y más punitiva y vemos ejemplos donde la detención de grandes cantidades y no la reinserción se ha hecho la meta principal del Estado. Aplaudimos el informe Mujeres privadas de libertad en las Américas, donde esta comisión abordó muchos de los temas relacionados a la reinserción efectiva de las mujeres al salir de prisión. Esperamos que esta audiencia pueda darle seguimiento a los hallazgos y a las recomendaciones de la comisión
y también visibilizar los obstáculos que se multiplicarán si los estados deciden seguir una trayectoria de criminalización generalizada. Me complace ahora ceder la palabra a mis compañeras de la red, que representan 5 países a través de la región. Como notarán, desafortunadamente, una de las muchas consecuencias que continúan sufriendo nuestras compañeras exprivadas de libertad es la dificultad de poder asistir presencialmente a actividades internacionales por causa de los antecedentes penales. Y si bien todavía podemos contar con la participación virtual de 2 de ellas hoy, sentimos también su ausencia en un espacio que verdaderamente les pertenece a ellas más que todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Cardona, soy directora de la Corporación Mujeres Libres en Colombia, organización de mujeres que estuvimos privadas de la libertad y quienes hemos sufrido de manera directa la problemática y las vulneraciones a derechos que se presentan al salir de la cárcel debido al mal enfoque que se ha dado a los programas de resocialización. Como lo mencionó mi compañera Astrid, para quienes estuvimos privadas de la libertad, viajar y pasar por migración es una experiencia emocionalmente agotadora y angustiante. Hemos perdido becas y oportunidades internacionales debido a dificultades para obtener visas y por las revisiones migratorias exhaustivas al ingresar a otros países. Esto ha resultado en deportaciones injustas y tratos inhumanos. El miedo a ser negado el ingreso, a ser señaladas y estigmatizadas es algo constante. Esta ansiedad es abrumadora que en muchos casos nos vemos obligadas a ceder nuestra voz en estos espacios. A continuación, quiero presentar parte de esta problemática que se presenta. Las actividades que se llevan a cabo dentro de los establecimientos de reclusión se limita a ocupaciones que no brindan habilidades necesarias y no tienen un enfoque real de preparación para la vida fuera de la cárcel. Actividades como elaboración de pulseras, tejer, coser, no nos preparan para un empleo formal o para generar ingresos propios. Son actividades estereotipadas que nos mantienen en trabajos históricamente subvalorados, mal pagados o no remunerados y limitados en crecimiento laboral y personal. El estigma social se traduce en la falta de oportunidades laborales, impidiendo el acceso a trabajos dignos con remuneración justa y en condiciones adecuadas. Las pocas mujeres que han conseguido empleos se enfrentan a explotación laboral y violencia de género por parte de empleadores y compañeros, tolerándolas por miedo a perder el empleo o por la necesidad de proveer a sus familias. Sumado a esto, no tenemos acceso al sistema financiero. Los bancos niegan la posibilidad de abrir cuentas bancarias y tampoco se puede acceder a créditos ni tener historial financiero para generar emprendimientos para nuestra autonomía económica. También se han registrado situaciones en donde universidades públicas y privadas han rechazado la admisión de algunas mujeres, a pesar que han cumplido con todos los requisitos académicos y han pagado las tarifas correspondientes a las matrículas. La falta de programas de preparación para la libertad nos deja a nosotras y a nuestras familias sin apoyo psicosocial para enfrentar los cambios en nuestras vidas. Al salir, compañeras se han encontrado con familias desintegradas debido a la ruptura de los vínculos causado por el tiempo en prisión. Muchas mujeres no cuentan con un lugar donde vivir cuando recuperan la libertad, carecen de recursos económicos y además no pueden alquilar una vivienda, situación que las obliga a vivir en lugares inseguros o en lugares donde han experimentado violencia en el pasado por parte de familiares, parejas o exparejas. Por otro lado, es sabido que la atención médica dentro de las cárceles es deficiente, lo que resulta en graves problemas de salud para nosotras al salir, y muy pocas cuentan con los recursos económicos necesarios para acceder a la atención médica. Aunque deberían poder recurrir a la salud pública, el complicado proceso de solicitud dificulta su acceso a los servicios médicos necesarios. En materia de acceso a una pensión, las mujeres que regresamos a la libertad estamos en desventaja, porque el tiempo trabajado en prisión no se reconoce como experiencia laboral y aunque se lograra conseguir un empleo y pagar las cotizaciones,
no cumpliremos con los requisitos del sistema, lo que nos deja expuestas a una vejez sin condiciones dignas. Estas vulneraciones están vinculadas al registro de antecedentes penales, aunque en Colombia existe una sentencia de la Corte Constitucional que ordena la no divulgación de antecedentes una vez cumplida la pena, aún sigue siendo información de fácil acceso y considerada en el proceso de selección de personal, arrendamiento de viviendas y en el sistema financiero. Aunque el actual gobierno colombiano ha manifestado su compromiso con los derechos humanos, observamos que el Estado carece de una estrategia social efectiva para transformar a la sociedad, y ese es un reto urgente. Por ello proponemos explorar un acuerdo de asistencia técnica entre Colombia y la Comisión Interamericana. Agradezco la oportunidad de presentar esta ponencia y esperamos que se garanticen condiciones de vida digna para las mujeres privadas de la libertad y para quienes hemos salido. Muchas gracias. Estimados y estimadas comisionados, les saluda Teodora Vázquez en representación de Mujeres Libres El Salvador. Mujeres Libres es una organización sin fines de lucro que se constituye por mujeres que estuvieron privadas de libertad anteriormente, donde buscamos oportunidades como modelo de reinserción para las mujeres que han cumplido largas condenas por emergencias obstétricas, abortos espontáneos, entre otros. En 1997 se reformó el Código Penal estableciendo la prohibición absoluta del aborto. Esta agenda diseñada por conservadores civiles y religiosos que ha marcado durante años la suerte de las mujeres, considerando así todo tipo de aborto como homicidio agravado, sin el derecho a una investigación que les permite esclarecer el contexto en el que se generó la emergencia. La Constitución salvadoreña considera la vida desde el momento de la concepción, y las reformas en el Código Penal llevó a cientos de mujeres a la prisión por delitos que no cometieron. La violencia que estas mujeres viven se considera una doble condena, porque por un lado está la condena que impone el juez, pero por el otro lado la condena que impone la sociedad. Cuando finalmente logramos recuperar la libertad, gracias a la lucha incansable por demostrar nuestra inocencia, muchas mujeres nos encontramos sin el acompañamiento para continuar con nuestra vida en libertad. Ante esta situación, nace Mujeres Libres, con el objetivo de acompañar los procesos de cada mujer, brindándole mejores oportunidades para reinsertarse a la sociedad, dándole seguimiento a los procesos como acompañamiento psicológico, acompañamiento en casa resguardo, atención en salud física, becas para diplomados, acompañamiento jurídico, procesos artísticos y culturales, emprendimientos, entre otros, que los consideramos fundamentales para dar continuidad a su proceso de reinserción. Pero para dar continuidad a estos procesos, descubrimos que es prioritario dar seguimiento a los siguientes pasos. Que las mujeres no pierdan el vínculo con los hijos y familiares cercanos para que cuando recuperen su libertad no les sea tan difícil reintegrarse y encuentren ese apoyo desde la confianza. Necesitamos tener espacios sostenibles que brinden este tipo de apoyo inmediato para todas las personas que recuperan su libertad. Es muy importante que previo a que una persona recupere su libertad se realicen sondeos familiares para ver cuántas personas tendrán apoyo familiar y, si es necesario, llevar programas psicoterapéuticos grupales. Anular los antecedentes penales inmediatos al recuperar la libertad para que tengan más posibilidades de reinsertarse a la sociedad. Formar alianzas con empresas para que les den oportunidades laborales inmediatas y tengan autonomía económica. Crear protocolos de atención ginecológica en los centros penales para prevenir infecciones que a futuro puedan ser graves. Dignificar procesos dignos para las personas de la tercera edad, enfermedades crónicas y terminales. Crear medidas sustitutivas para las mujeres que están embarazadas o dando lactancia. Crear procesos de sensibilización que garantice el derecho a una educación integral de sexualidad tanto en las comunidades como en centros educativos. Como Mujeres Libres seguimos comprometidas a seguir apostando para que el retorno a casa sea un retorno integral y de comprensión.
especialmente en un contexto donde la criminalización generalizada se ha hecho rutina, sin énfasis en el proceso de reinserción eventual para las personas privadas de libertad. A la misma vez hacemos el llamado de solidaridad y empatía para las mujeres que actualmente se encuentran privadas de libertad, incluyendo a las mujeres que han sido detenidas injustamente por el régimen de excepción, por los menores que nacieron en privación y por los menores que se han quedado en la orfandad. Agradecemos infinitamente la atención que nos han prestado para exponer de primera mano la situación actual. Luchamos por la vindicación de nuestros derechos, para que las personas que están quedando en libertad encuentren apoyo inmediato. Desde Mujeres Libres estamos convencidas que cada uno de los temas enumerados son urgentes de atender para que nuestra historia no se repita en las generaciones futuras. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Andrea Barrios de Colectivo Artesana, una asociación integrada en su equipo de trabajo y junta directiva en un 50% por mujeres exprivadas de libertad y defensoras de derechos humanos en Guatemala. Nosotras partimos de un concepto integral de la reintegración y haré referencia a las situaciones que las mujeres enfrentan en los aspectos social, laboral y familiar. Hasta diciembre del 2023 fueron detenidas 4.182 mujeres y se encuentran privadas de libertad 2.827, que equivale a una tasa del 12% del total de la población privada de libertad. En Guatemala, tal como en la región, las mujeres al ingresar a la cárcel tienen entre 18 y 35 años, son de escasos recursos, sin mucha escolaridad, madres solteras con dependientes a su cargo. Durante la privación de libertad, uno de los conflictos que atraviesan se centra en la presunción de inocencia versus la reinserción efectiva, pues la extensión de la prisión preventiva hace que las mujeres estén privadas de libertad sin un programa de reinserción hasta por 8 años. No existen programas de formación técnica ni oportunidades de empleo, pues no hay un solo programa del Estado o iniciativa privada que brinde oportunidades de empleo. Los pequeños y pocos trabajos son autogestionados y reproducen roles de género. No existen programas psicoeducativos que acompañen a las mujeres en la relación positiva con sus hijos, lo que puede dañar la relación y romper el vínculo. El sistema penitenciario desestimula la visita, especialmente en los centros de mujeres. Según hemos podido constatar en nuestro trabajo permanente durante 17 años, el sistema penitenciario promueve el ocio como una manera de ahorrarse trabajo y las mujeres pueden tener 23 horas de encierro al día. Es importante decir que el personal penitenciario no cuenta con una formación especializada y los encargados del área laboral son guardias. Las mujeres al obtener su libertad, especialmente quienes han cumplido condenas largas, sufren una especie de desarraigo y aunque nadie quiere vivir en prisión, se ha vuelto un lugar seguro y donde en muchos de los casos tienen mejores condiciones que las que tendrán en el mundo exterior, lo que les afecta en su estado emocional. Al salir en libertad, pues no están preparadas para la sociedad cruel, hostil y discriminatoria con la que se enfrentarán. De acuerdo con un sondeo que realizamos a 200 mujeres exprivadas de libertad respecto a su situación laboral, al salir de prisión, más de un 50% respondió que actualmente no cuenta con un trabajo, un 26% respondió que se dedica a la economía informal y por falta de oportunidades el resto estaba pensando viajar de manera irregular aquí a los Estados Unidos. Al salir de prisión, las mujeres enfrentan el estigma combinado de su género y su condición de detenidas, que se presenta como un obstáculo para reinsertarse en la sociedad. Sufren la discriminación en el acceso al trabajo por tener antecedentes penales, independientemente de la gravedad del delito y o el tiempo que han permanecido en detención. También tienen conflictos familiares que conllevan en muchos de los casos al abandono o pérdida del vínculo familiar, una incapacidad de ser responsables de sus hijos, lo que produce mucha frustración y sometimiento a explotación de distinta índole. Como una medida a nivel nacional, actualmente llevamos un proceso en el Juzgado de Ejecución sobre reinserción social efectiva para las mujeres privadas de libertad para que el impacto negativo del encarcelamiento sea mínimo en la vida de las mujeres y no trascienda a sus hijos e hijas. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Sonia Cabal de la Red de la No Violencia contra las Mujeres de Guatemala. Las organizaciones que la integran atienden a mujeres sobrevivientes de violencia y a defensoras de derechos humanos.
Quiero manifestar que para las mujeres que han luchado en contra de la corrupción, la impunidad, que defienden derechos pero son perseguidas por las fuerzas que promueven la desintegración del Estado de Derecho y la independencia judicial, para ellas no existe programa de reinserción que facilite su reincorporación. Luego de haber permanecido en la cárcel, simplemente se les desatiende, pareciera que no existen. Para estas mujeres, el proceso de transición entre la vida en la cárcel y el exterior no ha sido fácil. Estando adentro significó sobrevivir la condena del Estado represor y a la salida enfrentarse al estigma social, al rompimiento de redes de apoyo, del tejido social y familiar, con afectaciones graves en su estado de salud física y emocional. Las exoperadoras de justicia que tenían una carrera no pueden continuar con ella. Tienen limitaciones en su ejercicio profesional porque la mayoría continúa con procesos penales abiertos o con una medida sustitutiva. Se les ha estigmatizado y discriminado, aduciendo que por ser profesionales pueden resolver su propia reinserción. Tal es el caso de Virginia La Parra, Samari Gómez, Claudia González, Alice Morán, Paola Escobar y otras. A la defensora Sebastiana Pablo, una mujer maya, monolingüe, cuando regresó a su casa encontró desolación y con la imposición de cumplir con una medida racista y patriarcal de servicio comunitario de recoger basura. Virginia La Parra, 2 años después, no tuvo acceso al pago de sus prestaciones y al salario que le correspondía hasta el día que la capturaron. Las presas políticas nicaragüenses que fueron desterradas les negaron el derecho de tener pasaporte, les confiscaron sus bienes, las desnacionalizaron. Sus familias se enfrentan al acoso constante y vigilancia. Para las que se quedaron en su país deben sobrevivir a la vigilancia, hostigamiento y asedio. Se les ha negado el acceso al trabajo, incluyendo de tener un subempleo. Se les acosa constantemente a ellas, sus hijas, sus hijos y familias. El principal obstáculo para la reinserción en estos casos es que han sido privadas de libertad por el propio Estado y no existe atención a los problemas que están viviendo saliendo de la prisión. Solicitamos a la Honorable Comisión tomar en cuenta esta grave situación que se vive en los países de la región. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Ramos, les saludo en representación de X Justicia para las Mujeres, donde buscamos transformar estructuras de poder que generan opresión y exclusión para la diversidad de mujeres. En México, la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando se publicó en 2016, fue considerada progresista, pero sigue sin observar los efectos que tiene la prisión en la vida de las mujeres. Desde los espacios que compartimos con las mujeres que salieron de prisión, logramos construir un concepto que se aleja de la idea de reinserción como una cuestión de seguridad pública, individualista y la sospecha de que la persona volverá a delinquir, transitando al entendimiento de la misma como el momento en el que las mujeres liberadas vuelven a sus vidas en condiciones dignas, en autonomía, tranquilidad, cuidado, estabilidad y salud. Reconoce que es necesario el acompañamiento del Estado, brindando herramientas y garantizando sus derechos humanos. Apela a que el Estado se ocupe de las consecuencias a largo plazo que generó la prisión por las violencias que vivieron en sus emociones, pensamientos y cuerpos. El reconocimiento de que existan servicios para las mujeres que salen de prisión, es decir, pospenales o postpenitenciarios, se encuentran también en esta ley. Pero en realidad la política de reinserción se implementa en las entidades federativas de forma diferenciada y paulatina. Según la encuesta nacional de población privada de la libertad, solo 2 de cada 10 mujeres en prisión conocen que existen servicios gubernamentales para apoyarlas a su salida. Sin embargo, al 90% de estas mujeres privadas de su libertad señalaron que les interesa acceder a estos servicios. De manera específica, hemos logrado identificar algunos servicios que se deberían de comenzar a gestionar desde antes de la salida de la mujer de la prisión, como son documentos de identidad, guarda y custodia de hijas e hijos, los documentos para hacer el seguimiento de servicios que recibieron al interior de la prisión y la protección para las mujeres que a su salida su integridad y vida corren riesgo. Inmediato a la salida, en un primer momento de atención, los servicios requieren mejoras para incorporar las necesidades de mujeres, servicios como acceso a albergues, ropa y transporte, y que las propias autoridades conozcan e informen sobre los servicios disponibles.
Por último, sobre la política de reinserción encontramos que hay apoyos que están condicionados, hay servicios como son los médicos que se limitan exclusivamente para las personas en prisión, no hay asesoría jurídica específica para mujeres indígenas, como lo mencionó mi compañera Claudia, la legislación no regula suficientemente los mecanismos para que las personas que salen de prisión puedan acceder a trabajos con condiciones laborales dignas. En particular, la falta de documentos de identidad afecta significativamente el proceso de reinserción de las mujeres. Este tema ha sido abordado por distintas organizaciones de la sociedad civil y activistas mexicanas. Dentro de sus hallazgos, encontramos que, por ejemplo, las personas con una medida sustitutiva a la prisión en fase de ejecución de la pena no pueden acceder a una identificación oficial porque tienen sus derechos político-electorales suspendidos. Esto incide directamente en las posibilidades que tienen para acceder a otros derechos, por ejemplo, becas, apoyos gubernamentales, abrir una cuenta de banco, etc. En el caso de las mujeres, muchas de ellas, al ser las principales cuidadoras de sus hijos e hijas menores de edad, les afecta, por ejemplo, en la inscripción escolar o al servicio médico. Estos son solamente algunos de los problemas y retos que enfrentan las mujeres en prisión y exprivadas de su libertad y sus familias en México y en la región. Gracias. Boa tarde, me chamo Caroline Bispo, sou advogada, mestre em segurança pública e também presidente da associação Elas Existem Mulheres Encarceradas. A Elas Existem é uma organização feminista interseccional, abolicionista penal e antirracista que luta para visibilizar a situação das mulheres cis e trans afetadas pelo sistema prisional dentro e fora das prisões. Iniciamos nossas atividades dentro dos presídios em 2016, quando o Brasil começou a ocupar a terceira posição mundial no ranking de encarceramento de mulheres, atingindo a marca de 42 mil mulheres privadas de liberdade. É importante contextualizar que o Brasil, ao falar de encarceramento de mulheres, possui um dado assustador, como o aumento em 700% de mulheres encarceradas de período de 2000 a 2017. E as dificuldades desse número aumentam ainda mais pós-prisão. A situação do sistema carcerário Brasil não é novidade para essa corte, mas um outro dado assustador é que mais de 70% de mulheres encarceradas hoje encontram-se na sua segunda ou terceira prisão, ou seja, elas acabam retornando por conta das dificuldades da vida após prisão. Para encerrar essa minha breve exposição, gostaria de ressaltar que no estado do Acre, o coração da floresta amazônica, durante o ano de 2014, 100% das mulheres encarceradas eram negras. E em 2017, 97% eram negras. Nós da Elas Existem nos mudamos também para atuar no Acre e desde 2021 estamos atuando dentro do presídio no interior, em Cruzeiro do Sul, e ao chegar na cidade, haviam 33 mulheres presas no interior, próximo à aldeia dos Punaiaua. Porém, desde a nossa atuação, esse número reduziu para menor do que a da metade, demonstrando que atividades que possam trabalhar mente, corpo, educação popular e ferramentas de saúde mental e financeira, é possível a diminuição do número de mulheres em prisão, pensando em políticas públicas para mulheres após a prisão como uma prática abolicionista a fim de conter esse aumento, assim como ações da Elas Existem, visibilizando também as mulheres trans e travestis que muitas das vezes são invisíveis dentro dessa invisibilidade que é o sistema prisional. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, peço desculpas de falar correndo, mas passo para minha companheira. Buenas tardes. Soy Viviana Rodríguez Peña, abogada de la Corporación Humanas que trabaja en Colombia estos temas. En mi país, en El Salvador, Guatemala, México y Brasil, esta situación descrita por mis compañeras hasta ahora empieza a conocerse. Pero nos preocupa cómo en la región seguimos considerando que la punitivización y la privación de la libertad son la solución a las violencias, la inseguridad y otros conflictos sociales. Con este panorama, presentamos de manera respetuosa a la Comisión Interamericana 4 solicitudes. En primer lugar, continuar con el diálogo regional sobre mujeres privadas de la libertad, con espacios específicos con mujeres que estuvieron en la cárcel y que ahora enfrentan esta situación de estigmatización y barreras de reintegración a la sociedad para conocer las iniciativas que hay en cada país e identificar buenas prácticas.
Segundo, recoger la información entregada por mis compañeras para actualizar la situación de estos países y las solicitudes que ellas han presentado para integrarlas al monitoreo de derechos humanos y transmitir estas propuestas y requerimientos a los estados parte. En este sentido, incluir este tema de la reincorporación de mujeres privadas de la libertad a la sociedad en todas las acciones de monitoreo de la CIDH, por ejemplo, en las visitas in loco, en el seguimiento de las recomendaciones de los capítulos 4 y 5 del informe anual y en los informes por país. Solicitamos que en las visitas in loco, la CIDH aseguren espacio de diálogo con las mujeres privadas de la libertad y quienes estuvieron privadas, siendo la primera oportunidad en abril en Colombia. Finalmente, generar una herramienta de monitoreo que permita valorar el avance de cada estado en materia de las recomendaciones contenidas en el informe Mujeres privadas de la libertad en las Américas de 2023, estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo y especialmente alertas de regresividad en los estados parte. Agradecemos su atención y quedamos atentas a sus comentarios y preguntas. Gracias. Thank you. You finished before your time. This must be a record. So I would like to pass on to Commissioner Rallon, who is, amongst other things, also the rapporteur for persons deprived of liberty. But I think some of the countries here covered are your countries as well. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Rallon, un relator de personas privadas de libertad. Quisiera iniciar con un cordial saludo a quienes hoy nos están acompañando como sociedad civil, que están aquí en forma presencial, y también a quienes nos están acompañando en formato virtual. Quisiera hacer algunas breves consideraciones y reaccionar a la valiosa información que ustedes han dado. Indicar que en la comisión, pues esta relatoría estaba a mi cargo en los primeros 4 años de mi mandato y continúa ahora que he arrancado el segundo periodo, y para mí es un honor poder coadyuvar y apoyar en esta enorme lucha que ustedes hacen ante un escenario totalmente adverso en toda la región. A partir del 2021, nosotros, a través de los diferentes mecanismos de monitoreo en la comisión, y ya preparándonos para realizar el informe de mujeres privadas de libertad en las Américas, hicimos, digamos, un esfuerzo por reforzar el seguimiento de distintas situaciones que tuvieran este enfoque de ver, digamos, a las mujeres privadas de libertad y este impacto diferenciado que se da, y dentro de ese análisis la situación respecto a su reinserción social. En ese informe temático, la CIDH refirió que eran muy escasos los programas realmente que existen. O sea, no hay una acción de una política pública que esté funcionando de una manera exitosa en ningún país de la región. Lo que hay son algunas acciones aisladas, pero sobre todo hay mucha precariedad. Hay, además de la escasez de programas, una serie de restricciones que se van dando muchas veces por falta de recursos o falta de voluntad de priorizar esta importante obligación del Estado. Adicionalmente, pudimos dar cuenta en el informe, y ustedes nos ayudaron mucho con información cuando se estaba elaborando el informe y lo vuelven a manifestar en la audiencia, de que hay una serie de dificultades en el proceso de transición entre la vida en la cárcel y la vida exterior. Hoy mismo lo han reafirmado, como el estigma social, esta discriminación por los antecedentes penales, escasez de oportunidades laborales, pérdida muchas veces incluso de documentos de identificación. En ese contexto, indicarles que hemos en el pleno de la comisión elaborado
pues un nuevo plan estratégico que está vigente para el año 2023-2027. Y una de las temáticas que está priorizada en ese plan estratégico es precisamente la reinserción social en la temática de personas privadas de libertad. Yo creo que eso es algo muy importante que debe de conocerse y de difundirse, porque este tema es un tema que está priorizado en nuestro plan estratégico para este lapso 2023 y al 2027. Y precisamente en la matriz estratégica anual en este año 2024 también está priorizado específicamente reinserción. Todos los insumos, toda la información es valiosa porque tenemos que pensar en la relatoría de personas privadas de libertad, cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente informe. El informe anterior, digamos, por así decirlo, fue mujeres privadas de libertad. Y siendo reinserción social un tema priorizado para el plan estratégico y en la matriz del 2024 también está priorizado específicamente, pues decirles a las organizaciones que el vínculo de comunicación que ya tenemos, algunas ya las había visto en forma virtual, hasta ahora nos vemos de manera personal, todo lo que nos sirva de insumo, no solo para las solicitudes que han hecho, que me tomo nota y le indico el compromiso de poderles dar seguimiento, no solo para tener en cuenta en estos diálogos regionales, en la interacción con los estados, en las visitas, sino que nos van a permitir también analizar cuál es el siguiente paso en cuanto a informes de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad. Y este es un tema y es un enorme desafío. Es más, además de resguardar la vida e integridad de las personas a su cargo, no queda ahí la obligación en sí del Estado, sino la razón de ser es que una persona pueda reincorporarse a la sociedad de una manera en donde no, por haber estado en prisión, se le anule la posibilidad de retomar su proyecto de vida. Y entonces este es un punto central y yo agradezco mucho la información que ustedes nos han dado. Muy rápidamente quisiera solo algunas preguntas generales, si no da tiempo pues nos las pueden hacer llegar, y es en la experiencia que ustedes tienen, ¿cómo podría medirse, o si ustedes han tenido discusiones en sus organizaciones de cómo pudiera medirse la efectividad de un programa de reinserción social? Es decir, una vez el Estado lo anuncia, ¿cómo esto puede eventualmente verificarse? ¿Qué tipo de auditoría o control social puede darse para saber si está funcionando? Y la otra pregunta que quisiera mencionar es si ustedes han detectado alguna buena práctica que consideren que amerite que nosotros pongamos nuestra atención como para poderla entender de mejor manera. Esas dos preguntas, y como lo he hecho cuando nos hemos reunido virtualmente, pero aprovechando yo la presencia que hoy tiene un grupo de representantes, admiro mucho su labor. Es una labor realmente que no es fácil, que requiere altísima sensibilidad, pero sobre todo es un escenario completamente adverso y yo agradezco porque es esa labor que ustedes realizan las que nos ayuda a nosotros como comisión a hacer un mejor trabajo. Así que muchas gracias. Únicamente, Presidente. Commissioner Demise, over to you. Thank you very much, and also to you, thank you very much for the presentation. It went quite quick, but the main points of your presentations, I think, hit home, and I do not want to be too long in what I want to actually want to go right into my question, and that is, I think the representative from Brazil gave us some figures. I'm really happy that you're here, because hearing Portuguese was like, there's no translation, and then there was translation. But what I appreciated from your presentation was that you were able to give figures
and the figures that I definitely wanted to know and want to know from you all that are here, if you have them collected, the data collected, are what is the impact on older persons, because you alluded to it in some of your presentations, but you didn't go into detail. So what are the figures with respect to health in general, mental health specifically? And then the second part is, what are the figures with respect to African descendant women? Because the figures in Brazil are alarming. And I think they're representative of the figures across the region. So are we collecting that data, and do you have that data available? Thank you very much. Special Rapporteur. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a las organizaciones solicitantes por traer este tema a la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema especialmente relevante, sobre todo al registrarse en los últimos años, ya en la última década, un poco más, aumentos en las tasas de criminalización de mujeres y además en la cantidad de mujeres privadas de libertad en muchos de los países de la región. Si no en todos, la verdad no tengo la información fidedigna para hacer una afirmación en ese sentido, pero sí me consta de que en muchos países ha habido un aumento sostenido. Quiero agradecerles las referencias que han realizado a temas de derechos económicos, sociales, culturales, afectaciones a estos derechos en relación a las personas, a las mujeres privadas de libertad, pero también a las liberadas, ¿no? A quienes se encuentran en libertad y que ven a raíz de este episodio en su vida una situación de vulneración de sus derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, no quiero extenderme mucho más en el tiempo, pero les invito a remitir esa información a la RADESCA, a la Relatoría Especializada en estos temas, a los efectos de que la podamos contemplar en nuestra labor de monitoreo. Es una labor que realizamos en relación a muchos temas y nos interesaría mucho contar con información de ustedes para poder incluir esta temática en nuestros informes. Muchas gracias. Thank you, Madam President. Bueno, buenas tardes. Yo soy George Lima, en este momento coordinador de la sección de monitoreo 3, que es la sección de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH que se encarga de 3 relatorías, una de las cuales es justamente la de personas privadas de la libertad. Y solo me gustaría tomar la palabra para, bueno, primero agradecer, como todos que me antecedieron hicieron, porque ustedes trajeron el tema para este periodo de sesiones, un tema tan importante. Y también mencionar, bueno, tenía planeado mencionar 2 cosas en particular, pero el relator ya anticipó. El primer era justamente la importancia de que se incluyera la temática en el plan estratégico para estos 5 años. Y como el relator también mencionó, en la matriz de las acciones que se van a desarrollar este año. Eso es importante porque señala la importancia que la Comisión da a esta temática y principalmente al trabajo que las organizaciones hacen y que pueden hacer en conjunto con la Comisión. En este sentido, el relator también mencionó la importancia de mantener el diálogo. Y varios de ustedes participaron de las reuniones previas a la preparación del informe y hasta hoy mantienen una muy buena, un muy buen canal de diálogo con Romina, que es la especialista, y que nos gustaría entonces que ustedes puedan mantener este diálogo considerando las actividades que queremos realizar aún este año bajo el liderazgo del relator. Pero también me gustaría
hacer una pregunta que complementa un poco las preguntas que ya fueron realizadas. Algo que a mí en lo personal me sonó y me quedé pensando es justamente la cuestión de los antecedentes penales, ¿no? Y el relator preguntaba sobre buenas prácticas que ustedes hayan identificado. Me quedé pensando si ustedes identificaron alguna buena práctica respecto específicamente de la cuestión de los antecedentes penales, ¿no? O cómo, si no identificaron, cómo ustedes considerarían que se debería abordar esta temática, ¿no? Considerando que, como bien mencionó el relator, viene posiblemente un informe temático sobre esta temática, ¿no? Sobre la cuestión de la reinserción, y que la Comisión obviamente va a emitir recomendaciones sobre esta temática en general. Gracias. Gracias, Presidenta. Thank you very much, George. Thank you very much, representatives of civil society, for your elaboration, which was done with some passion, a lot of commitment to women's rights. This is the third time this week, in fact, that we've had reference to women deprived of liberty. The other two, in the context of our hearings and our working meetings, one of them we heard the terrible story of a child under 18, a girl, who was incarcerated, pregnant, who gave birth in detention, that baby was detached from her, removed from her immediately, and of course the baby shortly thereafter died, and she remained incarcerated for a year with many health complications, which she still lives with even after being released. And by the way, she's still under 18. So that was one. And then we had another hearing where it was about persons deprived of liberty, and the conversation was about prison overcrowding and prison conditions. And we also heard in that hearing about women who are incarcerated, who are not receiving the most basic of provisions that we all need as women in the context of incarceration. So there is the prison conditions issue, and then of course there's the release issue, and you're speaking about the release. I was very also, I suppose, encouraged to hear the reflection on the kinds of skills building that is done in some prisons, which are very stereotypical and really do not prepare anyone for the world outside. You know, interestingly, that we're still teaching women about sewing and weaving and making bracelets. Now, I don't want to knock that. These are creative expressions that are quite wonderful, but they're not necessarily aligned to the labor market needs and the labor market opportunities. So you're incarcerated for long periods of time where you should be able to build significant skills and emotional intelligence and life skills. There's time for that. That's what you have when you're incarcerated, time. So how to use that time in a way that people are better prepared to be reintegrated, and also, given the statistics that you all presented, not sort of put themselves in a situation where they're re-perpetrating or re-offending to be reincarcerated. So I think really very important points when we think about reintegration. What is that? What are the skills building? What are we talking about? There's the psychological component of preparedness for life and community, and there's also the labor market component, the skills that we need and the capacities that we need. So I think it's something that we have to continue thinking about and helping states with. But also the whole question of family disengagement. It's still, I mean, the story with the baby is a very shocking one, but it is quite shocking that we don't understand the importance of keeping people integrated with their families, women and men, and people integrated with their families whilst they're incarcerated, because it also helps the family to remain engaged. And you all have given some information, qualitative information about family fragmentation, because it's not just the person who's incarcerated who is away from her family. The family itself is experiencing fragmentation and dysfunctionality. So how do we think of the conditions or the services available to people who are incarcerated that keeps them connected to their family and keep their family stable? I think that so it's two sides of that coin. I also want to comment on the intersectionality. It was Viviana in the end
who asked the big question that I'm always concerned about. Why is it that we continue to think that incarceration and deprivation of liberty are the main ways to solve social problems? And we know they're social problems because when you look at the population of people in prison, they have a certain profile. And I'm very happy that Commissioner Denise spoke about that. There's a certain ethnic profile, there's a certain age profile, there's a certain income profile. The persons who are incarcerated tend to be the most marginalized, generally speaking, of populations. So that's a social problem, and the incarceration just deepens that social problem. How can we think that there are some people who have to be incarcerated because, of course, your concern is the safety of the community. But for all of the others who don't represent a threat to the community, what may be the ways in which we can think about punishment, if we want to call it that, that doesn't divest them of their capacities to engage in their life, in their community and in their family and in their country. I think these are really big questions which Commissioner Rallon will not go away, because what we're seeing is an increasing of incarceration rates. I think there was, someone gave the statistic of a 700% increase between 2000 and another year, which I can't remember what it was, but 2000 and 2017. I think the 700% increase. So what we're having is an escalation of the problem, which also reflects an escalation of the social fabric disintegration. So we have to think carefully about that. I just maybe want to ask one question that I didn't quite get, and I think it was from the colleague from Mujeres Libres. When you spoke about, I think you were talking about women who are incarcerated or convicted and incarcerated for miscarriages, what we call miscarriages in English. I don't know what you'll call it. I think you said abortion. And I wanted to understand a little bit more about what that is. Are women incarcerated for having obstetric emergencies? I just want to hear a little bit more about that and where that is happening. Thank you very much. Muchísimas gracias a todos y todas por sus preguntas y comentarios. Solamente para organizarnos un poco, voy a empezar con la primera, los comentarios y las preguntas del comisionado Rallon. Y creo que nuestra compañera Claudia de Mujeres Libres Colombia puede empezar. Muchas gracias, Astrid. Pues para responderle al comisionado Rallon y también y dejar la participación ahí, después darle la palabra a mis compañeras, pues estaba pensando, nosotras aquí en Colombia estábamos pensando cómo se podría medir todo esto, y se puede medir con la capacidad de acceso precisamente a estas actividades. En Colombia existe, si hay en una cárcel 2.000 mujeres privadas de la libertad, solo hay 800 cupos de actividades, entonces el resto de mujeres no hace nada, no tiene actividades. Entonces, comenzando por ahí. Las certificaciones que generan estas actividades, desde que estas actividades, como lo dije en mi participación, sean y estén relacionadas con la salida de la cárcel, sirvan para podernos sostener fuera de la cárcel. Hacer manillas, tejer, coser, como lo dije, no nos sirve cuando salgamos de la cárcel para pagar arriendos, para sostener a nuestra familia, para pagar una vivienda y todo lo que los costos que genera estar afuera, ¿no? O vivir, ¿no es? Y todas estas herramientas también se puede medir por medio de todas estas herramientas que las mujeres puedan adquirir para vivir una vida después de salir de la cárcel. Algo también importante es que además de estas actividades que se dicten adentro, sirvan siempre y cuando estén acordes al mercado laboral, ¿sí? Entonces todo va en conjunto. Si entra el SENA, que es una organización, una entidad del Estado que dicta capacitación gratis a las personas en Colombia, pero también solo dicta en las cárceles talleres de costura, de hacer manillas, pues no está sirviendo para el mercado laboral. Quiero contestar también la pregunta de buena práctica, y creo que ahí le contesto a todos comisionados, y es, en Colombia, Mujeres Libres tiene el primer protocolo de atención psicosocial para mujeres al salir de la cárcel,
facilitado por nosotras quienes salimos de la cárcel. Hemos notado en nuestro protocolo, cuando hemos trabajado con las mujeres, que este acercamiento por haber vivido la privación de la libertad, por tener esto en común, nos da confianza para poder generar todos estos procesos. No solamente con la parte psicosocial, sino con la parte también de capacitación y de formación. Pero sí quiero resaltar que desde Colombia tenemos este protocolo de atención. Ya, por ahí queda mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Creo que también nuestras compañeras Ale y Carol desean compartir un poco más sobre las buenas prácticas que han observado en sus países. Ale, por favor. Gracias. Sí, bueno, un poco hablando de la efectividad que preguntaban. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la respuesta y también por ser sensibles a este tema y tenerlo tan en cuenta. Ahora sí paso a las preguntas. Hablando sobre el tema de efectividad, como lo mencionábamos, hay muchas barreras para el acceso siquiera a los primeros servicios para que las mujeres al momento de salir puedan hacer una vida dentro de la sociedad. Entonces, tendríamos que estar pensando en cómo los trámites burocráticos se facilitan para estas mujeres. Y ahí hablaríamos de qué tan efectivos son, si empezamos a hablar de si estos servicios se empiezan a gestionar desde que las mujeres están en prisión. Por ejemplo, el tema de los documentos de identidad, desde antes de que las mujeres salgan de prisión se tendrían que estar gestionando para que al primer momento en el que ellas salgan puedan acceder a otros derechos. Entonces, ese es un primer indicador de efectividad. Y también el estar midiendo el cómo pueden acceder a servicios específicos que los estados ya tienen para la población en general. Y esto es, por ejemplo, servicios de salud, servicios de educación, servicios laborales, entre otros. Servicios también, como mencionaba Claudia, psicosociales, ¿no? Que es como muy importante, redes de apoyo. ¿Cómo acceden o cómo se disminuyen los retos que tienen estas mujeres para acceder a este tipo de servicios? Y ahora, una buena práctica que a mí me gustaría resaltar mucho es el hecho de que las instituciones que están diseñadas para el tema de reinserción social no pueden estar vinculadas a los sistemas penitenciarios, porque entonces es volver a que la mujer vuelva con las mismas autoridades que ya por las que pasaron todo este proceso que fue bastante difícil para su vida, es volver con estas mismas autoridades y volver a hablar con ellas y volver a estar ahí. Y muchas mujeres y personas en general no se acercan a estos servicios también por el miedo que les genera el regresar a esas instituciones. Entonces, el que esté desvinculado del sistema penitenciario puede ayudar mucho. Y el que se pongan a las mujeres al centro en toda la política pública, en el diseño, en la implementación, en la evaluación. Las mujeres que son liberadas y las mujeres privadas de su libertad tienen que estar al centro y tienen que estar en todas las discusiones. Muchas gracias. Primeiramente, muito obrigado pelos comentários. É muito importante para quem está fazendo o trabalho que a gente faz, principalmente sendo da sociedade civil, estar num lugar como esse e estar ouvindo comentários como os de vocês. Nos fortalece para continuar na luta, para continuar na discussão e principalmente para estar buscando forças para trazer esses questionamentos para cá. Então, ouvir o comentário de vocês faz toda uma diferença. Pegando os comentários e as perguntas, eu vou fazer um jeito bem brasileiro de ser e sistematizar e falar um pouco do que nós estamos fazendo, como o que a minha organização está fazendo, a fim de trazer também como exemplos práticos das respostas que vocês esperam. A primeira coisa é, o Brasil, conforme se verifica, ele veio aumentando muito grande esse número de mulheres dentro do sistema prisional, e esse número de mulheres dentro do sistema prisional se encontra na sua segunda ou terceira prisão. Então, essa informação é extremamente importante para se verificar que não tem políticas públicas eficientes para que quando essas mulheres saiam, elas consigam estar fora. Então, a primeira coisa é, ao verificar, entender a verificação, é entender, inclusive, essa diminuição. E foi o que nós, da Elas Existem, fomos fazer no interior do país.
O Acre é o último estado do Brasil e nós fomos para a última cidade do Brasil, Cruzeiro do Sul. Nessa unidade prisional continham 33 mulheres, em sua maioria negras, jovem, na sua terceira ou quarta prisão, e entendendo que todas as vezes que elas saíam, uma cidade pequena como o Cruzeiro do Sul, todo mundo sabia que elas eram ex-presas. Então não existia qualquer possibilidade de dar trabalho ou pensar. Nós começamos a levar as práticas educacionais não formais. Então, começamos a formar essas mulheres, formar em coisas que elas poderiam empreender ou resolver de forma autônoma. Então, cursos de cutilagem e esmaltação para que elas possam fazer unha, cursos de trança para que elas possam fazer cabelo. Então, da educação não formal é uma prática também de trazer essas mulheres, de trazer também para a escuta ativa, para envolver essas mulheres, e envolvendo também, pensando na saúde física, mas também na saúde emocional, porque não tem como a gente pensar nas práticas sem pensar também que essa mulher vem com os vícios de uma unidade prisional, vem com as dores e os medos de dentro de uma unidade prisional. Então nós também temos uma atividade de mente e corpo, onde nós trabalhamos também essa integração dessa mulher na sociedade. Ao trabalhar com mulheres dentro do sistema prisional, nossa atuação era somente dentro da unidade prisional, percebemos que as mulheres trans e travestis, ao sair, elas iriam majoritariamente voltar para as ruas. Então elas se prostituíam. Mulheres cis tinham problemas de arranjar empregos, porém as mulheres trans encontravam em sua única solução ir para as ruas se prostituir. Então é uma questão extremamente importante, e aí eu acredito, para finalizar, acabei falando 4 minutos já, para finalizar, acredito que pensar nas práticas não formais, verificando esse impacto de aumento dentro do sistema prisional e também como essas práticas em lugares menores, como cidades do interior, elas atacam ainda mais mulheres, e entender, e aí eu peço encarecidamente, como fala final, que essa corte também trabalhe questão de gênero, também olhando as mulheres trans e travestis, porque muitas das vezes que a gente está falando de mulheres, a gente acaba falando só de mulheres cis. E hoje ainda, em muitos lugares no Brasil, as mulheres trans e travestis continuam dentro das unidades masculinas, continuam passando diversas outras situações. E essa população, ao sair, majoritariamente vai indo para as ruas. Então, a reintegração social é pensar também em várias especificidades. Agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês. Espero que vocês possam mais uma vez voltar ao Brasil y que yo pueda trocar ainda más con ustedes. Sí, con relación a cómo medir la efectividad en el caso de defensoras, periodistas, exoperadoras de justicia, lamentablemente no se tiene un programa específico. En tal sentido, no hay experiencia. Sin embargo, lo que se debe hacer es restituir los derechos que han sido violentados. Es lo que se necesita, y que esa criminalización y esa judicialización no exista en los estados. Se medirá la efectividad en la medida que los estados no repriman los derechos que son consagrados en nuestras constituciones y también en el marco internacional de derechos humanos. Gracias, Sonia, y a todas. Sí, yo creo que, bueno, pensando también en buenas prácticas, hay cosas que es, como nombraba mi compañera de Colombia, Claudia, hay cosas que han ido trabajando las mismas organizaciones, y creo que las buenas prácticas a veces se enfocan en lo que hacen los estados, pero como hemos visto un poco, no hay un interés estatal en estos temas. Entonces creo que el rastreo de información también necesita un poco de estas organizaciones que han trabajado estos temas y que le están apostando por hacer estas propuestas al Estado. Y por eso, como insistíamos en eso de abrir estos espacios de conversación interamericana a esas organizaciones que nos pueden dar esos ejemplos más concretos. Lo segundo es que, pues contarles que Colombia inicia un proceso de reforma a la justicia, en el cual este debate sobre qué necesitamos para sentir la justicia, que no pueda ser más penas, ¿sí? Es algo que queremos poner las mujeres en esta reforma, pero también la sensación a veces en la región es estar muy solas, ¿sí? Y
Y esa es una preocupación, pues, de ver un poco esta reacción social a que problemas como el narcotráfico, como la inseguridad ciudadana, realmente sientan que incluso la corrupción, todo sea una pena privativa, no porque no se necesite parar algunas de estas conductas, pero sí porque finalmente nuestra experiencia es que esto impacta no solamente a la persona individualmente, sino a su familia, a su red social, incluso de forma comunitaria. Creo que lo otro es que la región también está pensando esto de las justicias no retributivas, más restaurativas, y ahí creo que el diálogo no solamente tiene que ser con los estados de nuevo, sino pensar cómo, por ejemplo, las mujeres también tenemos apuestas por otras formas en las que sentirnos seguras y no es el modelo tradicional que tienen los estados. Y finalmente, en términos, por ejemplo, de derechos sociales, culturales, también hay un gran trabajo de las organizaciones en pensar derechos de salud sexual y reproductiva para mujeres dentro y fuera, que era una dimensión que creo que hace ni 5 años estábamos pensando y que creo que hoy en día cada vez más las mujeres estamos trabajando estos temas y Mujeres Libres en Colombia tienen experiencia también en ese trabajo por este tipo de temas, también apostando un poco a la pregunta de salud que nos transmitían. Por ahora con esos comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Creo que pues evidentemente pues tenemos bastante que decir sobre este tema y pues con mucho gusto podemos proporcionarle a la comisión en el futuro más información para de nuevo continuar esta conversación, pero quería por el momento darle la palabra a nuestra compañera Teo, que va a hablar un poco sobre la ley que criminaliza el aborto espontáneo en El Salvador, para que ella pueda dar un poco más de contexto y también para que ella pueda hablar un poco sobre el impacto que la prisión tiene sobre las personas de tercera edad. Teo, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, yo puntualizaba un tema donde decía de que reciban tratamiento digno las personas de la tercera edad, enfermedades crónicas y enfermedades terminales, ¿verdad? Dado a que lamentablemente en El Salvador desde el 2019 que comenzó la pandemia hasta este momento, pues lamentable realmente que las mujeres, tanto a nivel general, no reciben visita, ¿verdad?, de ningún tipo de familias. Y aparte de esto, pues esto perjudica directamente también a las personas de la tercera edad, ¿verdad? Ya que es lamentable también que el Ministerio de Salud no levanta datos sobre esta situación actual de las mujeres, ¿verdad?, dentro de las prisiones. En este momento, pues, ahora con el régimen de excepción que está más congestionado las prisiones, pues consideramos de que sí, que se han complicado mucho más y sí no tenemos datos y para esto, pues, nosotras directamente como Mujeres Libres hacemos la solicitud a la CIDH para que se pueda hacer una investigación sobre el tema, ¿verdad? Y nosotras como Mujeres Libres obviamente estamos dispuestas a apoyar en todo lo que sea necesario. Con respecto al tema, sobre el tema del aborto, pues como bien lo decía, de que hay una legislación que penaliza el aborto, independientemente de las razones de la causa, cuál haya sido, ya sea emergencia obstétrica o un aborto espontáneo, pues en El Salvador se considera la vida desde el momento de la concepción y esto ha hecho de que muchas mujeres vayan a la prisión condenadas de 30 hasta 40 años, ¿verdad? Es lamentable que en la actualidad pues estén haciendo tantos cambios y de hecho pues hemos recibido la última noticia donde se dice, ¿verdad?, de que se prohíbe totalmente a las escuelas públicas, espacios públicos que se hable sobre el derecho sexual y reproductivo y género, ¿verdad? Eso nos complica más a las comunidades, a las organizaciones, ¿verdad?, que estamos trabajando para lograr, ¿verdad?, de que haya mejores oportunidades dentro de la sociedad. Esto es lamentable porque directamente, pues como decía hace un momento, hay cientos de mujeres que han ido a la prisión a pagar por delitos que no cometieron y entre menos información haya dentro de la sociedad,
más se criminaliza, ¿verdad? Este tipo de emergencias que acontecen a las mujeres directamente, ¿verdad? Bueno, eso sería mi comentario. Para responder la pregunta en relación a las personas adultas mayores, voy a hacer referencia a la sentencia de Chinchilla Sandoval versus el Estado de Guatemala de la Corte Interamericana en cuanto al incumplimiento de esta sentencia por parte del Estado guatemalteco, y que eso ha motivado un proceso que hemos iniciado en el Juzgado de Ejecución para el debido cumplimiento de la sentencia y sus recomendaciones, derivado de que no están siendo atendidas las 872 personas adultas mayores en Guatemala, de las cuales 58 son mujeres. Tenemos un número de 700 personas con diabetes, de las cuales 5 mujeres han sufrido amputación de sus extremidades inferiores derivado de una mala atención de la diabetes. Y tenemos el grave problema de tener 5 médicos para atender a 26,000 personas y 2 con labores administrativas. Por lo tanto, son 3 médicos. Y en la estadística de atención que tienen estos médicos en el sistema penitenciario, los centros de mujeres están entre el 7º y el 8º lugar. No atienden a las mujeres en relación a su salud ni en temas de prevención. Recordemos que la sentencia en Chinchilla Sandoval toma los temas de adulto mayor, discapacidad y salud, y son situaciones que en el caso de Guatemala siguen siendo pendientes de atender. Solamente gracias. Gracias a las dos. Y también, Carol, si quieres hablar un poco más sobre los datos relacionados a personas afrodescendentes en las prisiones. Como eu disse anteriormente, em 2014, no Brasil, 100% das mulheres negras encarceradas no Acre, 100% das mulheres encarceradas no Acre eram de mulheres negras. Em 2017, no segundo relatório, e aí foi o último relatório, porque em 2018 tivemos uma nova presidência no país, e de 2018 a 2022 passamos por situações o qual o sistema prisional também mais sentiu. Em 2017, não apenas o Maranhão, não apenas o Acre tinha 90%, 97%, mas o Maranhão, o Piauí e o Tocantins chegaram a alcançar 90% de mulheres negras encarceradas. Então é importante dizer que entendemos que são mulheres jovens, que são mulheres negras, mas para além de serem mulheres negras, esse número está aumentando grandiosamente. Então, o número de mulheres está aumentando e o número de mulheres negras encarceradas também está aumentando. Uma das questões que foi colocada foi sobre a questão da maternidade, sobre ser mãe, como são essas mães. É importante entender que antigamente, no Brasil, era criminalizado a pobreza. Hoje se criminaliza o pobre. Então, eles vão atrás, de fato, de mulheres jovens, de mulheres periféricas, de mulheres que são majoritariamente faveladas e, por isso, são também mães, que são acusadas, muitas das vezes, de serem mães de bandidos. Isso é uma expressão que se usa muito no Brasil. É importante também ver essa questão, quando foi falado da maternidade, de separar essa mãe de seu filho, tanto no momento da prisão, quanto no momento, ou a grávida lá dentro, quando essa mulher ela retorna para a reinserção social ou em sociedade, como é resgatar também essa mulher como mãe, porque ela acaba sendo triplamente criminalizada, como mulher, como ex-criminosa e também como mãe que não pôde ajudar. E aí entendendo que majoritariamente o racismo ele atua, então são majoritariamente de mulheres negras. Então acho que é importante também estar frisando o como a gente entende que o encarceramento ele está aumentando, as dificuldades elas estão aumentando, mas essas mulheres quando elas saem, elas são triplamente estigmatizadas ao falar de mulheres negras. Gostaria muito só de pontuar isso. Muchas gracias, Carol. Y ahora le quiero dar la palabra a Claudia para hablar un poco sobre penales y tal vez compartir unos ejemplos de legislaciones a través de la región que son relevantes.
Solo quería aprovechar pues para poner como nos habían preguntado sobre lo de los antecedentes, y es que en Costa Rica hay una ley que permite a los jueces eliminar antecedentes penales para quienes viven en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, no sé cómo va en este momento esa ley, pero sabemos que existe y que puede ser una buena práctica para la región. Pues quería dejarlo ahí. Y una buena práctica a nivel de Colombia, para la región, en el tema de encarcelamiento de mujeres, y es nuestra ley 2292 del 2023. El próximo 8 de marzo cumplimos un año con la ley, y es la ley de alternatividad penal para las mujeres. Los servicios de utilidad pública para mujeres cabeza de familia, en donde las mujeres, en lugar de estar en prisión, están saliendo en este momento a prestar un servicio social a la comunidad, y pueden estar ejerciendo sus labores pues de cuidado y de proveer a las familias, claro, con una cantidad de cosas y de problemáticas y vulneraciones que tenemos a la salida de la cárcel, cosas que ya lo he dicho, pero sí la ley está permitiendo esa alternativa al encarcelamiento. No quería terminar mi participación sin hacer referencia a la ley de utilidad pública. Gracias. Gracias, Claudia. Y creo que ahora Andrea va a hablar un poco más sobre los impactos en las familias y las comunidades después de que una mujer entre a la prisión. Gracias. Solo hacer referencia a que en el 2015 estuvimos en este mismo lugar hablando sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes con referentes familiares privados de libertad, una población que hasta entonces era totalmente invisible y sigue siendo invisible en las políticas del Estado. No se consideran en las acciones, por ejemplo, de los allanamientos, que es una de las principales problemáticas que los adolescentes y los niños han manifestado en relación al impacto que tiene desde el primer momento de la detención, y cómo ellos han sufrido la discriminación y la estigmatización en dos lugares que suena paradójico, que es la escuela y la iglesia, y en la comunidad. Cómo son señalados, como lo dicen ellos en sus testimonios, por la comunidad, porque ser hermano del ladrón implicaría que entonces ya es también un ladrón, o cuando ellos visitan a sus familiares en las cárceles, cómo sufren el ser tratados de mala manera, el registro corporal y las condiciones en las que el sistema penitenciario los recibe. Hay ahí un tema pendiente entre los sistemas de protección de la niñez, que no reconocen a esta población como una población vulnerable con derechos específicos que deben ser atendidos, y una deuda que tiene el sistema penitenciario y la policía en cuanto a garantizar la protección de los derechos, considerando que ellos no son parte de la situación que enfrentan sus familiares adultos. Y tenemos pues un desafío en que en todo el sistema y el proceso de protección pues sean protegidos sus derechos humanos, pero gracias por haberlos considerado importantes en el desarrollo de esta audiencia. Thank you very much, Representatives. That was a really, I think, very engaging hearing. Commissioner Ballon, would you like to say anything in closing? Perdón, sí. Quisiera decir como cierre, reiterar el hecho de que nos podamos mantener en esa comunicación, pues el momento en el cual la Relatoría está es precisamente evaluando su siguiente paso, y el enfoque que ustedes han traído hoy a esta audiencia de reintegración, de reinserción social, está priorizado. Y creo que es un punto medular, neurálgico, que ha estado abandonado en la estructuración de políticas públicas de la región, y que es puede ser un siguiente paso muy importante para que la Comisión le dé voz a organizaciones como las de ustedes, de lo que se está haciendo, de sugerencias de por dónde avanzar, y que
se pueda poner una línea de acción en políticas públicas. Me agrada también que en esta reunión nos esté acompañando Redesca, que ya hizo su intervención, pero básicamente muchos de estos temas tienen que ver con la atención que se pueda ver sobre los derechos económicos, sociales, culturales y la mirada, digamos, de interdependencia e interseccional va a ser muy importante y creo que tenemos mucho por trabajar. Así que muchas gracias y mis felicitaciones por cómo han presentado esta audiencia. Gracias. Thank you very much, Commissioner Alon. It's just left for me to sum up and say thank you. But in relation to the clarification from Thea from Mujeres Libres, just to say on the question of criminalization of obstetric emergencies, or as we know it in English as miscarriages, they're very clear inter-American standards on this. And the case from, you're all aware of the case from El Salvador, the case of Manuela, where the court, the Inter-American Court on Human Rights, called for ordered El Salvador to adopt structural measures towards banning the criminalization of women due to obstetric emergencies. This is a firm standard. It's not at all in dispute. And so I just really also want to send my solidarity to those women who've had to suffer this terrible injustice and inhumane treatment and have to live with the stigma of it. I want to also recognize a number of recommendations that have been made. We've heard the recommendations. Viviana, I think you summed up the recommendations for the representative of civil society, that we should continue the dialogue around the report, but to continue our dialogue with women who are also particularly affected by incarceration, who are also seeking reintegration, that we should continue to collect information and look at the specific countries where these are issues to monitor the implementation of the recommendations. I think that was a specific recommendation, and I think that's a good one, Commissioner Alon. And then the dialogue with those deprived of liberty, women deprived of liberty, and monitoring the progress made by states in compliance. So we will have a review of the recommendations, and I think you will send them to us as well, so that we could consider how that can be woven into the strategic plan actions. So it's just left for me to thank you very much for your heart, for your thoughts, for your contribution to social solidarity and human rights. Thank you very much, and I bring the hearing to an end.